Bismillah, salatu salam ala rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguen su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra clase de tafsir de hoy es sobre sobre la sura 33, aleya 43. Otra vez, si quieren buscarlo, sura 33, aleya 43. Allah Azza wa Jal dice en este versículo, dice, Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwa alladhi yusalli alaykum, Él es quien los bendice. Allah Azza wa Jal es quien los bendice. Wa malaikatuhu, y también sus ángeles. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, para sacarlos de las tinieblas hacia la luz. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, Él es siempre compasivo con los creyentes. Es un versículo muy, muy hermoso. Allah Azza wa Jal comienza diciendo, هُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ, haciendo un énfasis en que es Allah Azza wa Jal quien desciende sobre nosotros las bendiciones. Ahora, la palabra que se utiliza en idioma árabe es yusalli. Como cuando nosotros hablamos sobre los salawat, cuando decimos sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta. Y, y esta palabra, yusalli, se utiliza de Allah Azza wa Jalla hacia nosotros, es decir, huwa alladhi yusalli alaykum, Allah es quien los bendice a ustedes. Y también se utiliza que los ángeles lo hacen por el ser humano, wa malaikatuhu, es decir, wa malaikatuhu yusalluna alaykum, es decir, que los ángeles también los bendice, es decir, es una acción, el salah es una acción que hace Allah hacia los seres humanos, los ángeles hacia los seres humanos, y los seres humanos entre sí, porque Allah Azza wa Jal nos dice a nosotros en el Sagrado Corán, en aquel versículo que habla sobre justamente pedir paz y bendiciones al profeta, que dice, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi, es decir, oh ustedes que creen, sallu, es decir, hagan salawat, alayhi, es decir, sobre el profeta. Es decir, entonces es una misma acción, un mismo verbo que hace Allah por los seres humanos, los ángeles por los seres humanos y los seres humanos entre sí. Ahora, los sabios cuando discuten qué significa este verbo, porque obviamente no puede ser la misma acción, dicen que el salah de Allah hacia sus siervos o de Allah hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam es, por un lado, la misericordia, por otro lado, la bendición, y otra interpretación es significa cuando Allah te elogia. Allah Azza wa Jal tiene reuniones con los altos ángeles, ¿sí? Donde están los ángeles más nobles. Y ante esos ángeles más nobles, Allah Azza wa Jal menciona nuestros nombres. Quiero Allah Azza wa Jal que se mencionen nuestros nombres en esas reuniones. Y ese elogio de Allah a los nombres de cada uno de nosotros, si se da, o a los nombres de las personas que mencione, eso se llama salah. Entonces es un elogio de Allah cuando menciona a ese ser humano enorgulleciéndose de él. Es también cuando le concede, significa también que le concede una misericordia, porque obviamente eso es una misericordia, y también es una, digamos, una bendición. Es decir, cuando Allah Azza wa Jal te bendice con algo, te concede algo bueno, ¿sí? Todos estos significados tiene cuando es de Allah hacia el ser humano. Cuando es de los ángeles
hacia el ser humano, como en este versículo que dice, Él es quien los bendice y también sus ángeles, es decir, este salá de los ángeles hacia el ser humano o hacia el profeta, como en el versículo dice, Inna Allah wa malaikatahu yusallun, es decir, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, hacen salawat por el profeta. Entonces, cuando los ángeles lo hacen por el ser humano, por el profeta, significa que ruegan, que, que, que le piden a Allah y también que le aconsejan o que intentan guiarlo. ¿Sí? Obviamente la relación entre los profetas y, y los ángeles es mucho más intensa, pero también hay una relación entre las personas y los ángeles. Es decir, este versículo, por ejemplo, nos dice que Allah Azza wa Jal tiene Allah yusalli a los seres humanos, pero también los ángeles. Es decir, los ángeles piden a Allah Azza wa Jal protección y perdón y guía por los seres humanos. Por eso dice liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, para sacarlos de las tinieblas hacia la luz. Y digamos, los seres humanos también, normales, de a pie, no los profetas, también reciben, eh, digamos, algún tipo de interacción con los ángeles, ya sea los pedidos de misericordia, los pedidos de protección, eh, o como está registrado, que hay personas a las cuales se les han aparecido ángeles, obviamente en forma de seres humanos, y les dan consejos. Y entonces, hoy quiero compartir con ustedes una de estas, digamos, interacciones que el ángel Gabriel tuvo con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no es el Corán, porque todos conocemos esta, digamos, esta relación de la inspiración, en el cual Jibril, que es el ángel de la revelación, lo que le es revelado de Allah, lo transmite al profeta, ¿no es cierto? Ahora, hay un hadiz muy especial porque cuando, cuando hablamos de los textos sagrados, entendemos que el Corán es la palabra de Allah y llega al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel. Y cuando hablamos del hadiz, decimos el hadiz son las palabras inspiradas del profeta. Ahora, las palabras inspiradas del profeta generalmente son, o cuando el profeta habla por sí mismo, que es una voz inspirada, o lo que se llama el hadiz Qudsi, que es cuando el profeta nos narra cosas que Allah Azza wa Jal dice, pero que no están necesariamente en el Corán. ¿Sí? Ahora, este hadiz, el cual les voy a mencionar hoy, es distinto a todo esto porque es el profeta narrándonos un consejo que le da Jibril. ¿Sí? Es decir, Gabriel, en esa misión de querer sacar del Dhulumat ila Nur, querer sacar de las tinieblas hacia la luz, de guiar a las personas, le da al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unos consejos. Y obviamente todo lo que se transmite al profeta, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo transmite a nosotros. Entonces, este hadiz es, digamos, como esa acción del ángel Gabriel de tratar de darnos un consejo, una enseñanza que nos saque de las tinieblas a la luz. Dhulumat también es oscuridad, ¿no es cierto? Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, haciendo como un juego de palabras, dice Ad-dhulmu dhulumat, las injusticias serán tinieblas, o las injusticias serán oscuridad del día del juicio. Momento que uno quiere luz, que uno quiere claridad, que digamos eso va a ser como tinieblas o como oscuridad sobre nosotros. Y todos podemos tener entendimientos incorrectos de la vida, de cómo vivir la vida, de cómo sacar el mejor provecho de la vida. Y entonces estos consejos
que Jibril le da al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son de alguna manera el significado de este versículo en el cual los ángeles piden a Allah, nos aconsejan a nosotros para sacarnos de una situación de oscuridad, de negligencia, de no entender bien la vida, hacia la luz, hacia la conciencia, hacia entender el propósito y el objetivo de mi vida. ¿Sí? Escuchen este hadiz, como le digo, que además que es un hadiz único, en el cual el profeta nos relata a nosotros palabras que le dijo Gabriel. En árabe, para los que lo entienden, dice: Atani Jibril alayhi salam faqal, Ya Muhammad, عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزئ به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. El profeta dice: el ángel Gabriel vino a mí y me dijo: oh Muhammad, vive cuanto quieras o como quieras, pues de todas formas has de morir. Ama a quien quieras, pues de todas formas habrás de dejarlo. Haz lo que quiera o obra lo que quieras, pues de todas formas serás llamado a rendir cuentas. Oh Muhammad, debes saber que la nobleza del creyente es su oración por la noche, y su honor está en no depender de las personas. 5 son los consejos que Jibril le da al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché este hadiz, que está en una colección que se llama Tabarani, es un hadiz auténtico, está autentificado por el Sheikh al-Albani. La primera vez que escuché este hadiz lo escuché en un dars, ¿no es cierto? En una clase, con su explicación, y fue como un antes y un después de escuchar este hadiz, porque cambia un montón de conceptos. 5 consejos. El primero dice: vive cuanto quieras o como quieras, porque de todas formas vas a morir. Es decir, todos tenemos un tiempo predeterminado de vida. Cuanto más jóvenes somos, más inmortales nos sentimos. Y a medida que vamos entrando ya en años, nos vamos dando cuenta de nuestra humanidad y de nuestra mortalidad. Cuando uno está niño y la muerte no te rodea o no está cerca, uno se siente que tiene toda una vida por delante, pero a medida que va alcanzando 40, 50 años ya empieza a darse cuenta que está de la mitad para abajo. Y entonces es como que este consejo dice: vive cuanto quieras o como quieras, es decir, vive la vida con toda la intensidad, pero teniendo en consideración que un día te vas a ir y que el día que te vayas ya no vas a poder hacer nada de todo lo que solías hacer. Es decir, vive la vida con toda intensidad, pero vívela con conciencia de que lo que hagas en esta vida te tiene que servir para el más allá. Es decir, lo que hagas en esta vida es lo que le vas a presentar a Allah el día que te encuentres con Él. Entonces, vive la vida feliz, intensa, completa, pero siempre teniendo en cuenta de que hay un más allá y de que uno es responsable de sus acciones. Por eso hay un versículo hermoso del Sagrado Corán que nos invita a no dejarnos engañar por esta vida y vivir esta vida, digamos, a lo loco, la vida loca, como le llaman, tratando de disfrutar de todo, de ser feliz, pero sin la conciencia de que hay algo más allá. Es decir, vivir una vida completamente irresponsable, tanto hacia las consecuencias en esta vida como hacia las consecuencias en el más allá. Y por eso dice: "Falá tagurrannakumul hayatud dunya", que no los engañe los placeres de esta vida.
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, y que no los engañe el experto en alejarlos de Allah, es decir, el shaitán. Entonces, que la dunya, que es dulce y es hermosa, la vida es seductora, vívela, pero que no te engañe. No te dejes engañar por ese falso sentido de inmortalidad, de que yo voy a estar acá por siempre, porque al final todos sabemos que en algún momento lo vamos a dejar, y lo que es peor es que no sabemos cuándo. Es decir, nadie puede saber, bueno, yo todavía me quedan 20 años o 30 años o 50, y la verdad es que nadie lo sabe. Entonces vive la vida intensa, vive todo lo que puedas, haz todo lo que puedas, pero con esa conciencia de que lo que vivas, lo que hagas, es lo que vas a terminar presentando ante Dios el día que te vayas de esta vida. El segundo consejo es: ama a quien quieras o ama como quieras, pues de todas formas lo vas a abandonar. Es decir, el amor que sentimos por las personas, el apego que sentimos por las personas, es algo natural y es algo que está bien. Uno no puede vivir en desamor porque algún día se va a ir, o sin apegarse a los hijos, a los padres, porque algún día me voy a ir. No, no, no. El ángel le dice, ama como quieras o quien quieras, pero con la conciencia de que algún día se van a separar. Es decir, no des a nadie por sentado, ni a tus padres. Todavía tengo 20 años para ver a mi madre o para ver a mi padre, o todavía tengo toda la vida para estar con mi esposa o con mis hijos. Nadie sabe cuándo se va a ir. Es decir, vive ese amor intensamente, y además vívelo de una manera en la cual estés preparado para en cualquier momento que ese sea tu último momento con ellos. ¿Sí? ¿Cuántas personas conozco que dice, se fue mi papá y estábamos peleados, estábamos enojados? O lo último que hice con mi esposa fue discutir. Tuvo un accidente, una enfermedad y se fue, y no nos pudimos reconciliar. ¿Cuántas personas así? Es decir, ama a quien quieras, como quieras, pero sabe que un día te vas a ir. Y eso tiene otro significado, que es, digamos, ama a quien quieras, pero que esta relación de amor sea sana de tal manera que no te aleje de Allah, que no te aleje de tu objetivo, que no te aleje de tu propósito de vida. Porque hay amores sanos y hay amores tóxicos. ¿Sí? Hay amores buenos que te construyen y amores malos que te destruyen. Es decir, también lo que es, no con, digamos, un amor tóxico espiritualmente hablando, no entre parejas, sino o entre personas, sino es cuando tú por amor a una persona estás dispuesta a hacer algo que Dios no ama y que tú sabes que Dios no ama, y pones el amor por esa persona por encima del amor a Allah. Entonces, este consejo es: ama a quien quieras, pero con un amor sano. Ama intensamente sabiendo que no tienes garantizado el amor de nadie por siempre. No sabes cuándo va a ser la última vez que lo vas a ver. Y vive y ama sanamente, no poniendo el amor de las personas, o viviendo amores tóxicos que te hacen comprometer tu amor con Allah. El tercero de los consejos es: haz lo que quieras, obra lo que quieras, pues de todas formas vas a tener que rendir cuentas por lo que hagas. Es decir, en la vida puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Uno no suele decir yo hago lo que quiero. Somos libres, Allah nos dio el libre albedrío. Tenemos irada, ¿sí? Tenemos voluntad. Y entonces podemos hacer lo que quieras, y por eso somos recompensados o llamados a rendir cuentas, justamente porque Allah nos dio voluntad. Entonces, el ángel le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dice, haz lo que quieras con tu vida, obra lo que quieras en tu vida, pero con la conciencia de que de cada obra sos responsable.
y uno ya no obra de la misma manera, digamos, uno aprende a diferenciar la libertad del libertinaje, ¿sí? La libertad de caminar sobre los derechos y la dignidad de las personas. Hay una enorme diferencia entre una y la otra. Hoy, lamentablemente, la palabra libertad se utiliza muy fuera de contexto. Eres libre, haz lo que quieras. Sí, yo con toda libertad elijo someter mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿No significa eso ser musulmán? ¿No significa eso el Islam? Sí, yo sé que tengo libertad de hacer lo que quiera, pero yo elijo hacer aquello que Dios ama. Aquello que me hace estar bien con Allah. Aquello que si me tengo que encontrar con Allah, Allah va a estar complacido conmigo. ¿Sí? Haz lo que quieras. Eres libre. Pero haz esas acciones que vas a hacer, hazlas con la conciencia de que de cada una de ellas vas a tener que rendir cuentas. ¿Sí? Y hay un versículo, nosotros lo recitamos muchas veces, que dice, فَنِعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Dice, aquella persona que realice una obra de bien, así sea pequeña, la encontrará registrada al día del juicio. Dice, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Pero quien haya realizado una obra, una mala obra, por ínfima que sea, el día del juicio también la va a encontrar registrada. Es decir, esto no se trata de las grandes obras, sino que se trata de empezar por las pequeñas obras. ¿Sí? De no empezar bueno, yo cuando sea millonario voy a hacer tarzada, o cuando sea millonario voy a ayudar a tales personas, o esperar a hacer grandes obras. Uno debe empezar con la posibilidad, con lo que tiene, en el momento que tiene. Digamos, la sabiduría que Allah menciona en las pequeñas obras es justamente para que uno empiece a ser consciente cada vez más abajo, cada vez en lo más pequeño, modificando su vida, su acción, desde lo más pequeño. Y después de esto, el ángel le da los últimos dos consejos sobre lo que es la nobleza y la honra del creyente. Es decir, ¿qué es lo que lo ennoblece? ¿Qué es lo que te hace noble? No en el sentido de nobleza de rey, de nobleza de ser alguien distinto a los demás, no, sino qué es lo que te hace noble ante Allah y qué es lo que te da honra, es decir, dignidad ante las personas. Es un consejo fantástico porque encierra el mundo espiritual y el mundo material. ¿Sí? La vida del más allá y esta vida de ahora. Nuestra relación con Allah y nuestra relación con las personas. Entonces dice, sabe que la nobleza del creyente es su oración nocturna. La oración nocturna es aquella que va más allá de las 5 oraciones obligatorias, es decir, más allá del obligatorio, aquellos que haces por amor. No, ya no hay obligación, sino aquello que haces por amor, porque, porque disfrutas, porque quieres acercarte a él, porque quieres estar más cerca de él. Y lo que tiene de asombroso esta especificación de lo que es la noche, porque no se ve. Se supone que uno hace las 5 oraciones en la mezquita, se supone que uno tiene ciertas identidades exteriores, apariencias de musulmán, pero la oración por la noche no te ve nadie. A veces ni tus padres, ni tu cónyuge, ni tus hijos saben que te levantas por la noche y te levantas a orar. Es decir, es un momento de pleno ikhlas, de plena sinceridad. Nadie sabe, nadie te ve. Es decir, si lo haces, no es porque quieres aparentar ante nadie, sino simplemente por acercarte a Allah. Entonces, eso es lo que te ennoblece ante Allah. ¿Quieres nobleza ante Allah? ¿Sí? ¿Quieres que Él te elogie? ¿Quieres que tu nombre, que Allah Azza wa Jal pronuncie tu nombre? La oración nocturna. ¿Y qué es lo que te da nobleza, dignidad, honor ante las personas? El ángel dice, el honor del creyente está en no depender de las personas.
Es decir, tener una personalidad independiente. Ser dependiente emocionalmente, psicológicamente, financieramente. No depender de las personas. Si estás conmigo vivo, si no, no puedo vivir. Si las personas que están todo el tiempo pidiendo sadaqa, las personas que muestran todo el tiempo necesidad, que no muestran esa independencia, ¿sí? Eso es lo que te da honor, dignidad, nobleza ante las personas. No necesitar de ellos. ¿Sí? Tener completamente, hacerte cargo de tus responsabilidades y no esperar que alguien se haga cargo de cumplir con tus responsabilidades. Hay un hadiz hermoso del profeta sallallahu alaihi wasallam porque hubo unas personas que vinieron a pedirle al profeta sadaqa. El profeta les dio. Y vinieron por segunda vez y el profeta les dio. Y vinieron por tercera vez y ya se le había acabado lo que el profeta tenía para dar sadaqa, para dar caridad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice, no me guardaría nada si tuviera para darles. Pero sepan que aquel que se abstiene de pedir a la gente, Allah va a satisfacer sus necesidades. Y quien trabaja para no necesitar la ayuda de la gente, Allah le va a dar su sustento. Y a quien procura ser paciente ante las dificultades y no recurre a la gente, Allah le concede la paciencia. Es decir, quien hace el trabajo de ser paciente, Allah le concede la paciencia. Es decir, esto es no ser quejoso, no vivir en constante desagradecimiento y reclamo por todo lo que sucede. No, intenta ser paciente. Pone su mejor esfuerzo por ser paciente, por tratar de entender por qué Allah le pone esas dificultades. Quien hace el intento, Allah le concede. ¿Sí? Y no es lo mismo la persona que enfrenta las dificultades con paciencia, aquella persona que termina desesperándose, aquella persona que termina completamente ansiosa, aquella persona que termina desagradeciendo y a veces hasta cuestionando a Dios. Y el peor de los casos, cayendo digamos, en el suicidio, pensando que suicidándose va a solucionar algo de los problemas que tiene. Entonces, obviamente, hay un primer paso que es tratar de ser paciente, tratar de ser independiente, tratar de no necesitar de las personas. Eso te da dignidad y estatus a los ojos de las personas. 5 hermosos consejos que le dio Jibril al profeta sallallahu alaihi wasallam y es, si algún día te preguntaste, yo recuerdo esto de esa clase sobre la explicación de este hadiz que fue muy impactante para mí, es, si alguna vez te preguntas, si me encontrara con un ángel, ¿qué me diría? ¿Qué consejo me daría un ángel? Imagínate si tuvieras la posibilidad de encontrarte con un ángel. ¿Sí? Y le dirías, dame un consejo. Dime algo que me sirva realmente en la vida. Estás hablando con un ángel. Y entonces, si te haces esa pregunta, esta es la respuesta. Estos son los consejos que alguien que amaba profundamente al profeta sallallahu alaihi wasallam le da estos consejos, sabiendo que él nos lo iba a transmitir a nosotros. ¿Sí? Lo vuelvo a leer para cerrar. Dice, vive cuanto como quieras, porque de todas formas morirás. Ama a quien quieras, pues de todas formas te vas a separar de él con la muerte. Haz lo que quieras o obra lo que quieras, pues de todas formas serás llamado a rendir cuentas. Oh Muhammad, debes saber que la nobleza del creyente está en su oración nocturna y que su honor está en no depender de las personas. Así que bueno, tratemos de entender estos consejos en nuestra vida e implementarlos, inshallah. Barakallahu fikum, nos vemos en una otra clase de tafsir, de interpretación del Sagrado Corán. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullah.